tratamos de ver este tema de Juan el Bautista a lo largo de su vida, ¿no? Desde su nacimiento, su Desde ministerio, el momento cumbre de su ministerio, que fue bautizar a Jesús, que fue un gran privilegio, nos predicó Juancho hace 8 días. Y bueno, hoy vamos a ver acerca de la muerte de Juan el Bautista, su final, y qué impacto tenía Juan y dejó en el corazón de cada uno de sus discípulos y ahora de nosotros. Bien, listo, vamos a ir a Marcos capítulo 6. San Marcos, recuerden que Marcos está en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después de la mitad de la Biblia está Marcos capítulo 6. Vea Samuelito con su Biblia. Samuel, qué Esas bacano. Biblias son tan lindas, las Sí. Biblias de los niños son tan lindas. Dani, y a resaltar lo que mirábamos con Nini, y es que la historia de Juan el Bautista está en todos los evangelios, ¿sí? Y hoy vamos a tomar, ya hemos hablado mucho de Lucas, también de Mateo, y vamos a hablar un poquito cómo se expone en Marcos. Ya lo tenemos, Marcos capítulo 6, versículo 14. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tal si leemos de a 2 versículos? ¿Sí? Así, en orden. Comenzamos aquí por Laurita y vamos leyendo así de a 2. Listo, entonces yo voy a rotar este. Eso, bueno, listo. Porfa, acérquese bien el micrófono. No creo que alcancemos a llegar hasta allá atrás, pero hasta donde alcancemos. Acérquese bien el micrófono para que en la transmisión se escuche el pasaje. ¿Listo? Laurita, desde el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. ¿20? Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era el hombre justo y santo, y que aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buena gana. Siguiente versículo. Nos gusta cómo lee esto. 21. El día de sus cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta. Invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodes vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Horrible.
La trajo en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se dio a su mamá. Cuando los seguidores de Juan se enteraron, fueron a recoger el cuerpo y lo colocaron en un sepulcro. Hasta ahí. Listo, ¿sí que no alcanzaron? ¿Listo? Pero ahorita les vamos a dar unos para que lean. Bueno, muchachos, qué historia tan trágica, ¿cierto? Tan terrible la muerte de Juan el Bautista, una cosa tremendamente sanguinaria, ¿sí? Sí, o sea, ¿sí se fijaron realmente cómo muere él? ¿Sí? ¿Sí estaban Tremendo. siguiendo la lectura? De pronto ya Tremendo, conocen la tremendo. historia. No es algo tan chévere uno No, morir es- así, no no, es algo que horrible. usted diga tan chévere. Generalmente pensamos en morirnos como que no nos duela, que sea rápido, pum, y ya. Sí. Mira, hay que resaltar aquí tres cosas. La primera cosa que nosotros resaltamos de esta historia así rápidamente es el mensaje de Juan el Bautista, ¿cierto? Y cómo era tan respetado, a pesar de que De su él- vestimenta. Exacto, sí, porque digamos que no estaba... Como socialmente aprobado. Eso, Sí, como sí. algo que usted diga, lo que decía Juan hace 8 días, Juan hablaba de un ejemplo de una persona que llegó a su casa y le pidió un carrito y Juan decía, era un hombre importante, era un hombre que se veía importante, que se veía diferente. Y otra cosa interesante era que el mensaje era directo y conciso, ¿sí? No se daba rodeos. Él decía, bueno, le decía a Herodes, ¿cierto? Usted está en pecado, ¿sí? Usted está haciendo mal porque usted se está acostando con la mujer de su hermano. Y él decía eso y no se lo decía al oído, ¿no? Lo decía a grito entero. O sea que el mensaje de Juan era un mensaje muy puro, muy correcto, muy sincero, muy... Era muy directo, ¿sí? Y a pesar de cómo se vestía y de cómo era, yo digo que tenía una autoridad tan especial Sí. que iba y las personas le creían, ¿sí? No era como, ese loco está hablando. ¿Y sabes por qué le creían? Porque, bueno, aquí lo dice, ¿no? Su predicación era muy elocuente. Miremos el versículo 20, chicos. 20, mire, dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo, santo y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo. Vea qué interesante. Pero le escuchaba de buena gana. O sea que las cosas que decía, aunque eran tan directas, eran interesantes, era muy elocuente. Uno lo que se imagina es que la idea que tiene Juan el Bautista era que era un predicador ahí que lanzaba arengas y vengan, bautícesen y vengan, bautícesen. Y esto nos quiere decir que no solo decía vengan, bautícesen como nos muestran en las películas, sino que también enseñaba acerca de la historia del pueblo de Israel, Sí, ¿cierto? y que su predicación llamaba la atención tanto que él alcanzaba, ahí lo dice en ese versículo, y se quedaba muy perplejo, o sea, no era como de pronto cuando pasamos por la calle y vemos algo y nos llama la atención y no tiene chiste y se va, sino él se quedaba ahí, se quedaba perplejo, se quedaba pendiente de su mensaje. Era tan impactante que hacía que él estaba. ¿Por qué? Porque él hablaba de la salvación, él no hablaba de cualquier cosita ahí como peleamos por pelear, sino Sí, él claro. tenía un mensaje conciso. Y eso era porque, bueno, eran las palabras de Dios puestas en la boca de Juan. ¿no? Y qué bueno que ojalá nosotros tuviéramos las palabras de Dios en nuestra boca. ¿Cómo lo hacemos? Pues hablando por la palabra, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. Es como cuando usted está hablando con alguien de un tema cualquiera, particular. Y usted le dice, sí, claro, eso sobre las finanzas, por lo menos. Usted dice, no, yo le presté plata y ese me robó. Y uno le dice, sí, claro, es que la Biblia lo dice. La Biblia dice, mire, no salgas fiador por tu amigo. Si alguno sale fiador, ve y escápate. ¿Sí ven cómo en nuestra conversación internalizamos la palabra de Dios y hacemos que nuestras palabras sean las palabras de Él? Y cómo es difícil nosotros como jóvenes cuando es con una persona que no es cristiana, ¿no? Sí, Uno claro. empieza como a darle el consejo, como a maquillarlo, pero a veces nos da como temor o pena, ya está Anixa diciendo que sí, decirle, no, es que la Biblia dice tal cosa, es que la Biblia dice que usted está mal por tal cosa, o porque usted está alejado de Dios, o porque usted conoce y se fue. De pronto, un Juan el Bautista sí le hubiera dicho, no, es que usted se tiene que devolver a la palabra, tiene que volver a los caminos del Señor. Eso que está haciendo no está bien. Yo creo que, me imagino un consejo, Juan el Bautista, y creo que un consejo sería muy terrible de Juan, ¿cierto? O sea, digamos, el consejo
un ejemplo, si usted, una chica, ¿cierto? Llega acá y le dice, no, Juan, mire, me cuadré con un con un muchacho que no es cristiano. Yo creo que Juan de una vez le va a decir, usted está en pecado, usted ya está en fornicación, así que hay que disciplinarla. Pastor, venga y la disciplinamos. Pastor Juan, un Sí, momentico. porque el mensaje él era un mensaje terriblemente contundente, o sea, no tenía contemplación, sino aplicaba la ley, a la verdad de la palabra, y eso me parece muy bonito. Él era bastante en su manera de hablar crítico al gobierno, ¿no? Sí. Eso no le importaba que estaba Herodes y uno lee Herodes y era el rey. O sea, realmente tenía una posición muchísimo más alta que Juan y él no le importaba eso. Él iba y decía y acusaba. De pronto a nosotros a veces nos genera un poquito de temor o de incomodidad decir eso, ¿sí? Y Juan el Bautista iba y no importaba criticar como a los pares y al que estaba más arriba. Y el versículo 18 lo dice, miren, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, no era que lo gritaba, sino que se reunía con él, tenía conversaciones, ¿sí? Y le decía puntualmente y lo criticaba y le decía, Herodes, eso que usted está haciendo está mal. Y si hay algo que a uno no le guste es que le digan que lo que está haciendo está mal, ¿cierto? Hay gente que usted no le puede decir nada porque se toca, ¿cierto? Ay, pero ¿cómo así? Pero mira, te cuento algo chistoso y muy bueno. Hace 15 días yo hice una predicación acerca de Saúl, ¿sí? Ajá, sí. Y cuando terminé la predicación, una hermana se me acercó un domingo por la mañana y la hermana me dijo, Daniel, qué predicación tan desastrosa. Le cayó toda. Eso no me gustó en absoluto su predicación, ¿sí? Desastrosa, me dijo. Entonces me dijo, me voy. Yo le dije, listo, hermana, esta semana hablamos. Y por la semana estuvimos hablando. Y entonces ella me decía, yo le dije, venga, hermana, ¿y por qué no le gustó la predicación? O sea, créanme, muchachos, que para uno predicar se prepara con tiempo, ¿cierto? Estudia. Y yo dije, ve, ¿qué habrá sido? Dije, hablé con esta hermana, hablé con esta otra, y a ninguna nos gustó su predicación. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte. Yo fui a Facebook, revisé la predicación, la escuché otra vez y dije, pero ¿qué dije mal? Si es que eso decía el comentario. Y entonces comencé a chatear con ella y comenzó a decirme, no, esto que usted dijo así, era más la forma como lo expresé que el fondo. Y yo quedé tranquilo porque el fondo estaba bien. Pero todas sus apreciaciones fueron tan edificantes para mí que yo dije, uy, claro, sí, tengo que mejorar eso, tengo que corregirlo. Y creo que Herodes sabía, ¿cierto? Cuando Juan le decía, él decía, y sí, mano, pero es que esa china me gusta tanto que no he podido. Juan, por favor, o sea, mano, ¿qué hago? Y él le decía, no, corte con eso, ¿cierto? Pero lo escuchaba, por lo menos, y recibía esa corrección que me parece que a nadie nos gusta que nos corrija. De pronto, también tenemos que resaltar el hecho de que Juan el Bautista tenía bastantes seguidores. ¿Sí lo han leído? O sea, Juan no era que se reuniera ya a bautizar en el río Jordán con 3 y 4 personas, ¿sí? Eran multitudes de personas que asistían a esa cita, a ir a escucharlo predicar. Y me decía Daniel esta semana, probablemente repetía el mensaje, ¿sí? Y estar todo el tiempo ahí escuchando lo mismo, arrepiéntase que usted es un pecador, usted es una generación de víboras, usted no sé qué, ¿sí? Y todo el tiempo tenía gente ahí detrás de él, tenía una gran multitud que lo acompañaba, ¿sí? A pesar del vocabulario, a pesar de la forma, porque en la forma, Dani, yo creo que nos pasa a todos. De pronto Daniel y de pronto hay uno es un poquito imprudente para decir las cosas, ¿sí? Sí, no, bastante. Somos bastante imprudentes, sí. Ahorita me decía uno de los chicos, y lo voy a corregir, no le voy a decir quién, pero uno de los chicos me dijo ahorita, es que usted es muy montadora con tal tema, entonces yo quiero que le baje. Y yo, listo. Y voy a procurar porque es difícil, y lo hacemos todos nosotros. Pero es eso, la forma en la que lo decimos, la que hace la diferencia. Es que el mensaje de Juan el Bautista ganó muchos seguidores, ¿sí? Y ellos dicen, por lo menos aquí en el versículo 15 dice, otros decían acerca de Juan,
es Elías, y otros dicen, es un profeta, o algunos, uno de los profetas. Juan el Bautista, muchachos, tenía muchísimos seguidores, ¿sí? No eran 2 o 3 los que lo escuchaban, sus discípulos. Miren el versículo 29, vayamos todos al 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. O sea, como se dice coloquialmente, le dieron cristiana sepultura, o sea, sus amigos, sus discípulos. Tenía no 1 o 2, sino muchos discípulos. Y mira que ahí radica en parte también la muerte de Juan el Bautista. Tenía un propósito especial. Y la fidelidad de sus discípulos, a pesar de que él ya murió, de que él ya no le va a decir ni siquiera gracias, no le va a decir nada, y ellos van y sacan el cuerpo y lo sepultan. ¿Sí? Realmente nosotros ahorita decimos, ya murió, pero ellos tenían como ese amor hacia su maestro, que van y hacen esa labor y lo sepultan. Sí. Mira, muchachos, lo primero que resaltamos es el mensaje de Juan el Bautista. Lo segundo que resaltamos es el aprecio que Herodes tenía por Juan. Ese vínculo que tenía, que era como de amor y odio. Sí. ¿Sí? Ustedes no tienen a personas que ustedes como que quieren, pero a la vez como que, y es que hace unas cosas. Uno que otro ahí con el novio. Lo ama pero lo odia. Bien, mira el versículo 20, Dani. Volvemos al 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A mí me aterra esa expresión, Herodes le temía a Juan. Y me aterra, ¿por qué? Porque es que Herodes era el rey. ¿Qué le podía hacer Juan? Y el rey era la máxima autoridad, era como el Dios en esa época. Así que el rey, ¿a quién le tenía miedo? A ninguno. A nadie. Que diga él que le tenía miedo a Juan, y por esas características de varón justo y santo, pues habla de ese también aprecio. De ese amor que sentía por Juan. Sí, lo quería loquito, porque la Biblia dice que se vestía como un loquito, ¿cierto? Pero lo apreciaba. Al punto de cuidarlo, ¿no? Y ahí en eso de cuidarlo, como él estaba encarcelado, podemos pensar de pronto que lo cuidaban la alimentación, que lo alimentaran bien, que no lo dejaran como sin comer, sin tomar nada, sino procuraba que él al menos estuviera bien. ¿Sí? Como estaba en buenas condiciones. Sí, a pesar no lo tenía de estar como cualquier preso, ¿sí? O sea, lo cuidaba, sí, lo cuidaba. Y eso es bonito, ¿no? Digamos que lo tenía en la cárcel como en un lugar de privilegio, ¿no? Quizás en una celda limpia, quizás le dejaba salir, le dejaba predicarle a los otros presos acerca de Dios. Bueno, no sabemos, pero lo que sí entendemos es que ese aprecio hacía que guardara su vida, ¿no? Sí, que lo protegiera a pesar de la condición en la que estaba. Sí, además de eso decía que Herodes realmente era tocado, su corazón era tocado por el mensaje, apreciaba su mensaje, dice. En el 20 también dice, en la parte B, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. No era como escucharlo porque ya tocó, porque es que me está dando lora, como lo que decíamos ahorita, cuando lo regañan a uno y me toca quedarme porque es el pastor, y yo cómo le voy a decir al pastor Juan que se calle y no me regañe más. No, pues me toca quedarme escuchándolo, ¿sí? Pero él no lo escuchaba ahí de mala manera, él lo escuchaba de buena gana, él se quedaba ahí. Eso muchachos, esas características de Juan resaltadas por Herodes, o sea, que un mundano resalte en usted que es justo, ¿sí? Dice acá, bueno, y santo, pues eso es súper, ¿no? O sea, que digan, ese muchacho, esa chica es buena chica, ese muchacho es un muchacho, vea, correcto, es un muchacho honrado, honesto, es un muchacho, es como un santo. Pues yo digo, es muy difícil, ¿cierto? Pero hay un ejemplo ahí de un hombre que lo hizo, y es un hombre, ¿no? No fue Jesús, fue Juan. Entonces, si Juan era catalogado así, nosotros también podemos llegar a tener un testimonio quizás de esa forma ante el mundo, ¿no? Ante las personas de afuera. Y eso me impacta mucho cómo Herodes tenía en su corazón a Juan, ¿no? Sí. Lo llevaba en su corazón. Y cómo a pesar de pronto de su posición de rey,
se debatía entre lo que debía y lo que quería hacer, ¿no? De pronto por el lado del amor y de guardar su integridad y todo, de pronto quisiera soltarlo, de pronto quisiera, no, pues es que él realmente no hace nada malo, simplemente nos está diciendo la verdad. Pero en su posición sabía que bueno, que era una falta que él estuviera hablando así del rey y debía encarcelarlo. Mira, en el versículo 26 se resalta lo que tú dices. Dice, y el rey se entristeció mucho. Si leemos versículos anteriores es donde la chica baila y le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino, y él le dice, bueno, ella le dice a la mamá, ¿qué le pido al rey? Pídale la cabeza de Juan. Porque la mamá era la mujer con la que él está. La mujer del hermano con la que Herodes se acostaba. Y entonces cuando le pide la cabeza, dice, desde el 25, dice, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Nótese el aprecio que tenía, el amor que tenía por Juan. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, ¿no? Pues ya había dado su palabra, y la palabra de un rey era sagrada, como es ahora la palabra de nosotros, ¿cierto? Que uno dice, a las sí, 7. Cuente con eso. Que uno dice, a las 7 estoy allá, 7, 7:10, 7:30. Así que Dani, impresionante cómo él tenía un amor por Juan, ¿cierto? Uno tiene la idea de que Juan el Bautista fue un profeta loco que predicó como un loco y que a nadie le importó, y que tenía uno que otro seguidor y que le escuchaban sus locuras y ya, pero no alcanza uno a internalizar esto tan tremendo de que hombre, lo conocía al rey, charlaba con el rey, ¿cierto? El rey lo amaba, de que tenía muchísimos seguidores, de que era elocuente. Uy, o sea, cosas magníficas que enseña la palabra de Dios acerca de Juan el Bautista. Si de pronto por cómo murió él, nosotros diríamos, no, pues murió decapitado, el rey no lo quería ni 5. Pero cuando usted se pone a estudiar la historia y lee y revisa, dice, no, es que realmente esa palabra se entristeció. Cuando usted se entristece, usted no le afecta algo cuando le da lo mismo, ¿sí? Realmente cuando hay algo que nos duele, ahí sí como que nos entristecemos. Y mira, te pongo un ejemplo, las mascotas. Uno se encariña y humaniza a las mascotas, no las humaniza. Las ve con cara de humano y sus acciones las ve como emociones de humanos, ¿cierto? Entonces, a mí se me murió una perrita que tanto quería. Y no, eso me dio durísimo, eso lloré, eso estuve una semana casi que... No, mal, porque la lleva en mi corazón. Pero después al tiempo se murió la perrita de mi hermana. Y entonces mi hermana se murió mi perra. A mí me dio igual, a mí me dio lo mismo. Yo dije, yo me dono para ir a hacer el coco y enterrar ese bicho. Nótese la diferencia. La diferencia, sí, o sea, ese perro no me importaba un carajo, pero mi perra era, claro. Por el vínculo que se estableció, igual con el vínculo que tenía Juan y Herodes. Era así, Juan era como el perrito de Herodes. ¿Sí? Ya lo amaba así como al perrito de Herodes, me explico, ¿no? Lo tiene que tener encerrado por su bien. O sea, muy bonita la relación que había ahí con el rey, me parece eso impresionante. Yo le digo a usted una cosa, mire, este tema es interesante, el aprecio que hay entre ellos, primero porque Juan era un hombre de masas, y segundo porque tenía acceso al rey. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros tenemos acceso al alcalde? Que usted lo coja al teléfono, le marque y él le conteste. Alcalde, ¿qué está haciendo? No, voy a ir para su casa para contarle una cosita, contarle un chisme. Arranque por quién tiene el número. No, ¿sí? Yo tengo el número, pero de ahí a que le conteste. Pero ¿sí? Igual el tema de que tengan el número son muy poquitos, ¿sí? O sea, no todos lo tienen. El acceso es muchísimo más limitado. O sea, el privilegio que tenía Juan de codearse con la burguesía de esa época, con los dirigentes de esa época. Y no solo eso, sino que lo querían. Eso me parece. Pesar de que le den duro. Sí, porque Juan no era como... a pesar de que era crítico del gobierno. ¿Sí? Eso no era que él dijera las cosas. A veces maquillamos un poquito. Sin querer queriendo, uno está ahí y uno dice, por ejemplo, con el tema que tratamos el año pasado de sexualidad.
en una reunión hablábamos con Daniel y dijimos, pero es que de pronto ese tema homosexual raya un poquito, o de pronto alguno se siente mal, o de pronto alguno tiene un familiar o tiene alguien cercano, y realmente ese día dijimos, no, pero es que la palabra dice así y así, Sí, claro, y punto. y hay que predicar ¿Sí? lo que dice la Biblia. Pero el liderazgo que tenía Juan y la autoridad que tenía Juan para hablar en ese tono era especial. Sí, y sobre todo con el rey. Y lo tercero y último que resaltamos acá, muchachos, es la muerte de él, ¿sí? Y la muerte fue espantosa, ¿no? sí, Fue no, horrible. o sea, Realmente no. Si leemos el pasaje, Juan murió ¿cómo? decapitado, ¿sí? Decapitado. Como murió el apóstol Pablo, que murió también, Decapitado. le cortaron la cabeza, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, En el sí. mes de Pablo lo vimos. Pero mire, chicos, la oportunidad para matar a Juan el Bautista se dio. Y todo fue obra de Dios. Dios permitió que las cosas pasaran así, que se diera la oportunidad. Llegó esta chica y bailó, ¿sí? La hija de Herodías, y a él le gustó tanto ese baile que le dijo, bueno, dígame, pídame lo que quiera. Él le dijo, quiero la cabeza de Juan. Y aquí lo que resalto interesante, Dani, es lo parado que es el rey, ¿no? Sí. Porque otra persona hubiera dicho no, pero porque él le estaba ofreciendo, ¿no? Él le dice, hasta la mitad de mi reino le doy. ¿Sí? No es que, bueno, pida. Yo le pido, imagine. Imagine, la mitad del reino, o sea, prácticamente iban a quedar casi igual No, pues imagínese. en propiedad. Es como si el gobernador le dijera a usted, bueno, Dani, le Co- doy la coja de mitad de mis, venadillo para pídame lo arriba. que quiera, le doy la mitad de mis bienes si quiere, o dígame, oh. ¿Ustedes saben cuánta plata tiene el gobernador? Dios mío. No, pues imagínese, muchísima plata. Sí, uno Sí, hubiera, debe ser una cosa tremenda, ¿cierto? pero a pesar de eso, era la necesidad de que Juan en ese momento muriera. Sí, tenía que morir. Tenía que morir, ¿por qué? Porque iniciaba el ministerio de Jesús. Y los seguidores de Juan eran seguidores muy fanáticos de Juan, Una porque la convicción. predicación era muy, muy radical. Así que iban a entrar a chocar los ministerios de Jesús con el ministerio de Juan. Aunque Juan se iba a adherir a Jesús, no iba a ser el protagonista Jesús, iba a ser el protagonista siempre en algún momento Juan, ¿sí? Entonces el Señor dice no, Dios dice no, el protagonista es mi hijo Jesús, y permite que se geste todo este plan de la hija de Herodías y de Herodías para darle muerte a Jesús. Termina él, porque hay una profecía, termina Juan el Bautista e inmediatamente inicia el ministerio de Jesús. Sí, ese interesante que físicamente, ¿no? La cabeza de Juan baja al ser decapitado y se enaltece el ministerio de Jesús, ¿no? Sí, como es interesante, Sí, ¿no? es bonito ese. Por el corte de cabeza. Sí. De aquí, y me parece aterrador lo de la cabeza servida en un plato. No sé si ustedes han visto ese video de esa broma, que un muchacho coge una foto y la mete entre un frasco, ¿sí? Y le unta como salsa y la mete en la nevera. Sí, lo han visto, Va, tremendo. Horrible. ¿Cómo debió haber sido el impacto de ver uno, de que le llegaran con la cabeza ahí en un plato? O sea, es como el impacto de hace poquito la cabeza que encontraron en San Felipe, decapitada. O sea, debe ser una cosa impresionantemente aterradora, muchachos, ¿sí? Y eso generó un estupor tremendo en los discípulos. Y de hecho, la Biblia dice que Herodes le tenía miedo también a que de pronto se pudiera formar una revuelta. Sí, claro, que haya como una amenaza hacia el gobierno. Y ya no era solo de uno, sino era de una multitud impresionante que se iba a venir contra él. En ese cambio de liderazgo tan importante vemos como ya empieza la vida de Jesús, el ministerio como tal de Jesús, y cómo todos esos discípulos que traía Juan el Bautista pasan ahora a ser los discípulos de Jesús, que era el plan inicial, ¿no? Sí, que no hubieran como dos ministerios ahí peleando, Sí, sino ese era el que plan de debía Dios. ser. Sí, y terminamos con el 29, muchachos. Desde cuando oyeron sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y esto es muy,
muy similar a lo que pasó con Jesús cuando murió, ¿no? Ajá. Lo pidió José de Arimatea, ¿cierto? Vinieron sus discípulos y lo pusieron en un sepulcro. La lealtad de ellos hacia Juan el Bautista aún después de haber muerto. Tremendo. Así, chicos, que Juan el Bautista no fue cualquier loquito que predicaba babosadas. Fue un profeta tremendo, prominente, elocuente, ¿cierto? Respetado. Que se codiaba con el rey, que hablaba, o sea, una cosa muy, muy, muy impactante, y que dice la Biblia que abrió el camino para que Jesús iniciara su ministerio. Sí, que era lo que vimos en la primera charla, ¿no? Que él era el antecesor y era el que empezaba como a organizar ese camino para que ahí sí viniera Jesús a caminar. Esta charla la pusimos servido en un plato. Así terminó la vida de Juan el Bautista, pero inició un ministerio mucho más impresionante, chicos. La invitación es cuando usted, esas historias bíblicas, ahorita en la oración, Dani mencionaba un poco de eso. Si usted no tuvo la oportunidad de venir a escuela bíblica siendo niño, si usted no conoce esas historias, realmente no las lea así como leemos muy rápido, sino realmente estúdielas. Ahí en esa de Juan el Bautista aprendimos muchísimas cosas que de pronto no teníamos tan cercanas. Daniel decía, pensábamos de Juan el Bautista como un loquito que gritaba y llamaba a la gente, y decía Nini, los metía al agua y los sacaba, y Juan decía de pronto cada que estuvieran mal no sabía si los hundía o no en el agua. Sí, esas historias realmente hay que detenerse y estudiarlas, y eso fue lo que quisimos hacer con la vida de Juan el Bautista. Primero conocerla y luego con cada parte de su vida dejar un mensaje en nuestros corazones.